Viernes 21 de diciembre de 2018, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos. Medidas económicas del gobierno, reducción del salario para servidores públicos ocasionales y las vacantes que ya no serán ocupadas. ¿Cuánto representan estos recortes en la Proforma 2019? ¿En cuánto creció el Estado la última década? Además, nos acompañará Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La reducción del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís y el recorte de salarios en el sector público. ¿Cuál es el impacto en el aparato estatal? ¿Para el 2019 se deben esperar nuevas medidas económicas? Y también estará Fernando Villavicencio, periodista y activista político. Las innumerables denuncias de corrupción que luego han sido corroboradas por los Panama Papers, las delaciones premiadas y en las cuales Contraloría ha encontrado indicios de responsabilidad penal, pero que luego se entrampan en fiscalía. Ayer la Asamblea no dio quórum para exhortar al presidente a que cree una comisión internacional antiimpunidad con Naciones Unidas. El presidente Lenín Moreno cree que las medidas económicas le pueden generar problemas a su gobierno e inclusive poner en riesgo su mandato. Moreno justificó el incremento del precio de la gasolina Extra y Ecopaís, así como la reducción de miles de plazas de trabajo en el sector público. Durante la ceremonia de posesión de mando de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas en Parcayacú, el presidente Lenín Moreno reconoció que las medidas económicas, calificadas por sus adversarios como paquetazo, le pueden generar problemas a su gobierno. Me anticiparon en la mañana de ayer que esas decisiones podrían poner en riesgo mi puesto. Ustedes, los uniformados de la patria, conocen mejor que nadie que cuando tenemos claro el deber y la misión, los anhelos personales quedan no en segundo plano, sino en último lugar. ¿Cómo creen que yo voy a dejar de tomar decisiones que convienen al país por preservar un cargo que es efímero? Entre las medidas están el incremento de 37 centavos a la gasolina Extra y Ecopaís, la eliminación de 25,000 plazas de trabajo del sector público, entre otras. Hay gente que prefiere ser rey un día y no payaso toda la vida. Así es. No es coincidencia, decía, sino la ratificación de que estamos haciéndolo bien, por el bien de la patria, por el bien de los más necesitados. Ante la advertencia de posibles escenarios de convulsión política en el Ecuador, el presidente envió un mensaje a la cúpula militar. La patria confía en ustedes. Su presidente y comandante en jefe confía, claro que sí. Yo confío en ustedes. Les aclaró sus consideraciones para la designación de las nuevas autoridades castrenses. Transparencia y de justicia institucional. Atrás quedaron la imposición, los caprichos del poder y el maltrato hacia nuestros hermanos militares. A la ceremonia acudió el vicepresidente Otto Sonnenholzner en su primera aparición pública con el mandatario. La posesión de mando de la cúpula militar concluyó con un desfile de aeronaves de combate de la Fuerza Aérea y varios helicópteros del Ejército. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días para ti, Samantha, y para quienes nos acompañan desde sus hogares. Como parte del grupo de medidas económicas que se anunciaron el pasado 18 de diciembre, el gobierno reducirá en 2 escalas la remuneración de las personas contratadas bajo la modalidad de servicios ocasionales en el sector público. ¿Esto de qué manera se lo puede aplicar? ¿Entra en rigor de manera inmediata o será progresivamente? Se lo preguntamos al doctor Miguel García, presidente nacional de la Federación de Servidores Públicos. Muy buenos días. Buenos días, Lenín, y gracias por el espacio. Permítame dar un contexto de la pregunta que usted me hace. Cuando el presidente Correa asumió las funciones, éramos 467.174 empleados. Cuando el presidente Correa dejó las funciones, superábamos los 650.000 de empleados. Cuando el presidente Correa asumió las funciones, el gasto en sueldos y salarios, lo que llamamos nosotros masa salarial, llegaba a cerca de 3.000 millones. Cuando él se fue, por masa salarial se pagó 9.000
500 millones de dólares. Esto daría una visión ante la opinión pública como que los servidores públicos se les ha incrementado los sueldos. Hay dos escalas salariales, la escala normal y la escala de la jerárquica superior. La escala normal, este año estamos celebrando el 7º año de congelamiento de sueldos y salarios. En consecuencia, ¿dónde se fue ese incremento? Se creó con exceso esta normativa de contratos de servicios ocasionales. Según los datos de voceros de este propio gobierno, se descubrió que al inicio del gobierno del presidente Moreno estaban laborando en el sector público 150,000 funcionarios públicos de manera irregular. 75,000 de ellos con contratos de servicios ocasionales, 70,000 con nombramientos provisionales y 5,000 personas que habían sido contratadas para un proyecto específico, concluyó el proyecto y ellos continuaban laborando. A ver, dejemos en claro algo. Sí. Creció en un 50% el número de servidores públicos, pero el peso salarial se triplicó y no fue que se le incrementó el sueldo a todos. No creció en 50%, creció en menos. Se incorporaron alrededor de 150, 160,000 personas, 160,000 personas, y se triplicó la masa salarial, pese a lo cual los compañeros de nombramiento no han tenido incremento alguno ya 7 años. Lo que quiere decir que ese incremento se destinó a un sector, a la jerárquica superior y también a este número muy significativo que contrató Correa mediante contratos de servicios ocasionales. ¿A qué voy? De que hay una escala salarial. Esta es la escala salarial vigente. Si usted puede ver, está señalado, el arranque normal de la escala es $527 y el techo normal de la escala de los que estamos de manera permanente y entramos por concurso de méritos es $1,676. Sin embargo, en el 2009, mediante acuerdo, resolución número 013 firmada por Richard Espinosa, se creó la posibilidad que instituciones que sean calificadas como estratégicas podían acceder ya no a un techo de $1,676, sino de $3,542. Bajo este esquema se empezó a contratar servicios ocasionales a los adeptos del régimen anterior. Y es a ese grupo de privilegiados a quienes se les va a recortar sus ingresos. No, es a ese grupo de sobrevalorados. Algunos pueden haber cumplido perfiles para ocupar esos puestos, pero créame, la mayoría de ellos están sobrevalorados, no tienen perfiles para la categoría ocupacional que están ocupando y en consecuencia con las autoridades de este gobierno se analizó lo siguiente. Cumplen 75,000 personas su contrato de servicios ocasionales del 31 de diciembre de este año. La alternativa era, se les despide a todos. Esa no es una alternativa posible, ni social ni económicamente hablando. En consecuencia, como hay un compromiso del gobierno de regularizarles a estos compañeros mediante concurso de méritos abierto para que llenen las vacantes que están ocupando, la alternativa era, para no despedir masivamente, que se les renove el contrato el 1 de enero del próximo año para que se les permita seguir siendo funcionarios hasta que regularicen, pero la alternativa que ha votado el gobierno es bajar 2 escalas salariales. Esto hubiera sido mejor que se analice caso por caso, pero parece ser que va a ser en términos generales, pero es una alternativa desde nuestro punto de vista mejor que el despido o el quedarse sin puesto de trabajo. ¿La reducción salarial no vulnera los derechos de los trabajadores? No, en este caso no, porque hemos sido enfáticos como organización. Si a mí me contrataron, Miguel García me contrataron por $2,000 hasta el 31 de diciembre, esos $2,000 tienen que ser pagados oportuna y eficientemente hasta el 31 de diciembre. Pero si a partir de enero me dicen te necesitamos, pero la circunstancia del gobierno es esta y en vez de $2,000 te podemos contratar con 1,800, ¿aceptas o no aceptas? Esa es la alternativa que nos está quedando o que les está quedando a los compañeros que fueron precarizados
realizados por el gobierno anterior y que no se les dio el nombramiento oportuno y que continúan en esta situación endeble de estabilidad con contratos de servicios ocasionales. La reducción salarial es una práctica común en casi todos los países del mundo. Ahora se ha señalado que estas reducciones pues, van a generar un ahorro de 400 millones de dólares. La masa salarial es de 9.000 millones por año. El impacto sigue siendo bajo. El impacto sigue siendo bajo, por eso es que nosotros como organización le solicitamos al gobierno de que analice esta circunstancia, que corrija estas distorsiones, que todos debemos encajarnos en una escala salarial. Este momento hay distorsiones. Se calificó como entidades estratégicas permitiendo tener sueldos a los contratados muy por encima de lo normal. Por decirle, esta comisión aeroespacial que teníamos era estratégica y ganaban este tipo de sueldos demasiado altos para el contexto del sector público. Debería analizarse, suspenderse esa facultad que se le otorgó al Ministerio de Trabajo y al de Finanzas para crear entidades de primera y segunda. Y también hay que decirlo, aunque esto nos pese, que también es hora de regularizar las escalas salariales que ganan los compañeros que laboran en las empresas estatales, que están muy por encima de las escalas salariales que se nos aplica a los que trabajamos en el sector público del gobierno central. Pero así como hay unos que ganan mucho, hay otros que ganan poco. Por ejemplo, hay funcionarios del Ministerio de Educación que exigen la reclasificación de sus remuneraciones, es decir, un incremento. ¿Y allí qué se hace? Hay que tomarlos en cuenta, porque del mismo ejemplo que usted me menciona, Lenin, aquí está, yo tengo los datos, de entre los que permiten sueldos por encima, hay coordinaciones zonales o provinciales del Ministerio de Educación que tienen la posibilidad de acceder a esta escala superior de 20 grados. O sea, estamos diciendo de que cuando se dan este tipo de excepciones de sueldo, generalmente los beneficiados son los de la jerárquica superior, los jefes llamados, que en muchos casos no hacen casi nada. Yo le hablo de las bases, de profesores que se han capacitado, que tienen maestrías, otros que están cursando doctorados y sin embargo siguen ganando lo mismo que alguien que recién acaba de salir de la universidad. A ellos hay que ubicarles, a los compañeros hay que reclasificarles a aquellos que tienen los méritos y los perfiles suficientes, y aquellos que siendo, para dar ejemplos, bachilleres y están ganando más de los de su ejemplo, que son profesionales con maestrías, etcétera, tiene que ubicárseles en la categoría ocupacional que les corresponde y darle a cada quien lo que le corresponde. Incremento a los que les corresponde, a los que aportan a la sociedad, al servicio público, y decremento a los que todavía existen en el sector público y que se les puede calificar de pipones y que están por el único mérito de haber sido hados, cognados o ahijados de los padrinos del gobierno anterior. Ya que usted habla de pipones, otro de los anuncios del gobierno es que no se ocuparán 25.000 vacantes. Eso significaría que el Estado siempre pudo operar con normalidad sin necesidad de ese personal. Pero le pregunto, ¿el Estado puede operar con menos gente? O mejor dicho, ¿cómo determinar el número de funcionarios necesario para que el Estado ecuatoriano funcione de manera eficiente? Yo le contesto a la primera aseveración suya. El Estado puede operar con menos gente, el Estado puede operar con menos gente. Efectivamente, sin lugar a dudas, el gobierno anterior tomó al Estado como botín político, a la burocracia como botín político, y nuestra aseveración ha sido: todos tenemos derecho al trabajo, pero al trabajo, y ese derecho se gana trabajando. Mucha gente que incorporó el gobierno anterior sirvió simple y llanamente, como ya se ha demostrado, para recaudar los diezmos, figura que no solo se ha dado en la Asamblea Nacional ni en la función legislativa, que también era muy prolífica en el sector de la burocracia del gobierno central. Por eso no se extrañe, Lenin, que se contrataba a un bachiller, se le asignaba $2.800 de remuneración, pero en realidad lo que el bachiller ingresaba a su cuenta era 800 y el resto averigüen dónde iba, seguramente al padrino. Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted. Breve pausa y cuando regresemos, Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, las medidas económicas y su impacto en el aparato estatal y la ciudadanía. Manténgase en nuestra sintonía.
Desde hace tiempo el sector empresarial ha expresado que es necesario eliminar subsidios y en algunos casos focalizarlos. El régimen tomó la decisión de reducir los subsidios a la gasolina extra, también a la Ecopaís, anteriormente lo había hecho con la Super. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, nos acompaña esta mañana. Buenos días, Pablo. Entendemos que esta decisión los deja satisfechos. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación y un saludo cordial para todos tus televidentes. Mira, los comerciantes creemos que el 2019 puede ser un año de crecimiento y no tiene por qué ser un año más de estancamiento. ¿De qué depende? Depende de que se tomen todas las medidas correctas, no solamente una parte aislada de ciertas medidas en el camino indicado. Lo que tú te refieres, eliminar subsidios, va por el camino correcto, eliminar subsidios ineficientes. De todas maneras, nosotros pensamos que esto es un alivio para el bolsillo del Estado, pero lo que haría falta también es un alivio para el bolsillo del ciudadano. ¿A qué me refiero? Si ya no van a haber subsidios, sería importante que se, por ejemplo, incrementen los sueldos. O por ejemplo, se fortalezca el poder de compra. Y la mejor manera de hacerlo, la mejor manera de ponerle más plata en el bolsillo a la gente, la clave es eliminar los impuestos que le encarecen la vida de la gente. Ecuador es un país carísimo para todos, carísimo para producir, para consumir, para vivir, para tratar de sobrevivir. La forma de abaratar el Ecuador, la clave es bajando los impuestos que nos encarecen la vida a todos. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, los aranceles, impuestos a consumo especial, el anticipo del impuesto a la renta. Todos estos impuestos lo único que hacen es encarecernos la vida a todos. Entonces, si se van a eliminar subsidios, bien, pero que esto venga acompañado de otras medidas que alivien el bolsillo del ciudadano. Pero esos impuestos a los que usted acaba de hacer referencia, ISD, aranceles, impuesto a la renta, son impuestos que los pagan en mayor proporción los empresarios, la gente de mayor recursos. El que menos tiene, lo que quiere es que le incrementen sus salarios y ustedes con eso no están de acuerdo. Mira, la falacia más grande en la economía es pensar que los impuestos que le pones a las empresas o a personas de estrato claro, finalmente alto, lo termina pagando la gente porque ustedes los trasladan, ¿no? Los impuestos los termina pagando la gente que está en la calle, los pagamos todos, no importa quién se lo pongan, lo termina pagando la gente. Eso el gobierno lo debería de saber, es algo de economía básica. Por eso, mantener impuestos, como el impuesto a salida de divisas, aranceles tan altos, lo único que hace es encarecerle la vida a las personas. Creemos que hay que quitar esos impuestos, fortalecer el poder de compra y de alguna manera eso puede ser un buen estímulo, una buena compensación, toda vez que se está el gobierno alivianando su bolsillo fiscal, hay que aliviarle el bolsillo del sector privado. ¿Pero qué tanto se alivia? Porque resulta que los subsidios a los combustibles en la proforma original estaban en 4.176 millones de dólares. Con esta medida se ahorran 613 millones de dólares y habría que ver, porque con esos 50 dólares que les están ofreciendo a los taxistas, pues el ahorro en definitiva se reducirá. En fin, las cifras brutas nos indican que un 75% de los combustibles que se consumen en el país continúan con subsidio. Pero, ¿cómo hacer? Porque no se puede eliminar de la noche a la mañana todos los subsidios de golpe sin que haya algún tipo de compensación a quien se beneficia hoy por hoy de ellos. El tema de fondo es que el gasto público tiene gigantismo, es enorme. Y yo he traído aquí algunos cuadros que evidencian cómo al día de hoy se mantiene este gigantismo del gasto público. El primer dato que traigo para compartir, el gobierno del Ecuador al día de hoy es el que más gasta en compras públicas en toda Latinoamérica. Aquí está el Ecuador, campeón de despilfarra en compras públicas, y vienen acá todos los demás países y por ejemplo Chile, que es un país que saca la cara por Latinoamérica, está muy distante del Ecuador. El Ecuador no solamente que gasta bastante en compras públicas, sino que no lo realiza a precios de mercado. Segundo dato que quiero compartir, el gasto en burocracia sigue siendo excesivo. Este es toda Latinoamérica, aquí está el Ecuador, la remuneración a los empleados de la burocracia como porcentaje del PIB. Ecuador de nuevo entre los países que más gastan en burocracia. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Que el enfoque del ajuste fiscal debe de apuntarse bien esos cañones. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Tratando de, como bien se menciona, recortar un poquito por aquí, un poquito por acá. ¿Cuánto significa el recorte de subsidios? Alrededor de 300 millones de dólares. ¿Cuánto es eso en relación al gasto en burocracia? La burocracia son 9.000 millones de dólares, o sea que es el 3%. Ahí es donde hay que apuntar los cañones. Es ahí donde está el origen de las ineficiencias y todo lo que hace que el Ecuador no pueda despegar. Es importante que el gobierno recorte el gasto
público improductivo, específicamente burocracia y las compras públicas. La no ocupación de 25.000 vacantes y la reducción de salarios para quienes se encuentran con contratos ocasionales en el jerárquico superior no les resulta suficiente. Lo que pasa es que siguen siendo 9.000 millones de dólares presupuestados en gasto en burocracia para el próximo año. Entonces, es el gobierno el que todavía no hace la tarea en serio. Esto no es un tema de un corte de pelo, esto es un tema de una cirugía mucho más profunda y es tocar cosas que no se han tocado en mucho tiempo. El Estado ecuatoriano tiene una burocracia de un país multimillonario y hoy en día pues la realidad del Ecuador no da para sostener a una burocracia multimillonaria. Los que producen, el sector privado, la gente que nos está viendo, los comerciantes, no pueden seguir pagando la factura de la despilfarra y la burocracia. Es importante que exista mayor liderazgo en el sector público para que hagan los cambios que se tienen que hacer. Sobre todo en el sector económico, ¿no? O sea, mayor liderazgo en el sector económico. Yo diría que el país necesita salir adelante. No es posible que el gobierno nacional nos proponga 4 años más de estancamiento, pero espérense un momento, si los últimos 4 años, 2015, 16, 17 y este año el 18, han sido años de estancamiento y nos proponen 4 años más de estancamiento, esto no tiene por qué ser así. Nosotros creemos que esos candados que existen en la economía, hay llaves para abrir esos candados y pasar del estancamiento al crecimiento, y eso se logra con las propuestas que venimos haciendo hace mucho tiempo. Eliminar los impuestos que no le sirven a la actividad productiva y que le encarecen la vida a todos y que destruyen empleo, como por ejemplo el anticipo del impuesto a la renta. Conversaba con un comerciante como sesión de federación en El Triunfo esta semana y él me decía, oiga, lo que yo pago por anticipo del impuesto a la renta me revienta. Yo con esos recursos pudiera comprar más mercadería y dar 2 plazas más de empleo. No lo puedo hacer porque el Estado se me lleva toda la plata. Pablo, pero es la tercera ocasión en que el gobierno anuncia medidas de carácter económico y se continúa señalando que es insuficiente. ¿Qué más tienen que hacer para que se considere suficiente? Y si creen ustedes que no se ha hecho todo lo que se debería hacer, que son unos pequeños pasos solamente los que el gobierno ha emprendido, ¿habría que esperar en el 2019 un nuevo paquete de medidas? Mira, yo lo que te digo es que el gobierno en su programación cuatrianual, la tarea que hace el propio gobierno, le dice a la ciudadanía que los próximos 4 años son de estancamiento. Lo que nosotros proponemos es que no sean de estancamiento, que sean de crecimiento. Y no pedimos privilegios, subsidios, dádivas, más bien lo que pedimos es que nos dejen trabajar, pero para eso que nos quiten la carga que recae sobre el lomo del comerciante y de la empresa privada, que son estos sobrecostos, estos impuestos, estos aranceles, estos reglamentos técnicos ineficientes que se nos ha dicho que los van a sacar, pero que hasta el día de hoy ahí siguen vivitos y coleando y que le siguen haciendo daño a la actividad comercial. Entonces, hay reformas que tienen que hacerse de manera profunda, que tienen que hacerse no a paso de tortuga, sino con un mayor ritmo, porque la economía no espera, porque la gente que no tiene trabajo, porque las empresas que no venden no pueden seguir esperando que el gobierno se digne a tomar las decisiones correctas. Cuidado, cuando lo quieren hacer va a ser demasiado tarde. Es importante que el gobierno haga la tarea, que se sensibilice con el clamor de los comerciantes. Al final del día, lo que pide la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, que se elimine el anticipo del impuesto a la renta, que se bajen aranceles, que se eliminen los reglamentos técnicos ineficientes, lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, gracias por venir a Contacto Directo. Y tras la pausa, Fernando Villavicencio, periodista y activista político. No hay sentencias en firme en casos de corrupción de alto vuelo. Los casos en Fiscalía marchan a una velocidad distinta que Contraloría, Asamblea y Ejecutivo no quieren comisión antiimpunidad como la de Guatemala. En pocos minutos regresamos. Fernando Villavicencio, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. El miércoles en este espacio el contralor Pablo Celi indicó lo siguiente, lo invito a escucharlo. Son alrededor de 300
60 indicios de responsabilidad penal que no han tenido un procesamiento aún en la Fiscalía General del Estado. Pero más allá del número, que de por sí es significativo, dentro de este tipo de indagaciones requeridas están, por ejemplo, los temas de deuda externa. Hay indicios penales por la forma como se manejó el endeudamiento público y sobre todo la información de ese endeudamiento con implicaciones en el presupuesto del Estado. Temas petroleros muy importantes, entre los cuales está la situación del caso Zingue. Temas en telecomunicaciones que tienen que ver también con el examen de frecuencias, entre otros. Es decir, son temas de alta significación, de alto impacto. Ahora, ¿cuántas denuncias ha presentado usted y de esas cuántas por delitos económicos han pasado la indagación previa? Buenos días. Buenos días, Lenin. He escrito más de 130 denuncias, todas documentadas, aproximadamente unas 30 he elevado hasta la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, en particular las que refiere el Contralor Pablo Celi. El caso Zingue fue presentado por mi persona a la Contraloría. La Contraloría emitió hace más de un año un informe con responsabilidad penal que está en un gravísimo y enorme congelador de la Fiscalía General del Estado. Sobre este tema de Zingue debo decirle al Contralor y a los ecuatorianos que hace 3-4 meses presenté al Consejo de Participación Ciudadana y Control más de 24 gigas con documentos, asesoré la comisión para que se adelante un proceso y hasta el día de hoy el Consejo de Participación Ciudadana emite un informe. Es decir, esto conduce a pensar con claridad de Lenin, ecuatorianas y ecuatorianos, que hay un manto de impunidad en todos los niveles, desde el Ejecutivo, en la Justicia, en la Fiscalía y hasta en el Consejo de Participación Ciudadana. Fernando, esto sobre el caso Zingue. Fernando, con estos antecedentes, ¿está capacitada la Fiscalía, cree usted, si está capacitada la Fiscalía para procesar este tipo de delitos, los de carácter económico, o resulta que sencillamente no quieren hacerlo, no quieren recuperar lo robado como lo dispuso el pueblo ecuatoriano en la consulta popular? Está capacitada. Voy a decir algo que me confesó una altísima funcionaria del sector. Mientras grupos poderosos de abogados sigan presionando y controlando en la Fiscalía, será muy difícil que casos como Zingue, Petrochina, Refinería de Esmeraldas o acusar a Worley Parsons Azul pasen. Esto es muy importante, presidente Moreno. Es muy importante, señor Contralor y señora Fiscal. Hay grupos poderosos de abogados que son los que están representando a los grupos mafiosos que impiden que en algunos casos como Zingue y Petrochina avancen. Mire lo que está pasando para vergüenza nacional, Lenin. Es la justicia de los Estados Unidos la que está arrinconando a algunos corruptos en Estados Unidos. El caso, por ejemplo, de los representantes de la compañía Oil Services and Solutions. Es decir, en Estados Unidos la justicia funciona. Están castigando y están recuperando la plata nuestra, pero no va a venir al país, sino se va a quedar en los Estados Unidos. Y aquí hay una mención en esta nota que aparece ayer en Diario El Universo de que uno de los propios representantes de la compañía OSS, que también es parte de la trama de corrupción de Petrochina, los señores Vaquerizo, el uno está en Miami, procesado por la justicia americana, y el otro está prófugo en Perú. ¿Por qué no se llama? Y le he pedido, y aquí está, estimado Lenin, acabo de solicitar el día de ayer a la fiscal general Ruth Palacios. Quiero confiar en usted y el país quiere confiar en usted. Inicie la acción penal por el caso Petrochina. Tiene todas las evidencias, se han cumplido todos los procedimientos. Llame a declarar a uno de los principales sindicados en este caso, el zar petrolero Enrique Cadena Marín, que se encuentra en el país. ¿Cómo es posible, Lenin, que este señor que se niega a declarar personalmente en la Fiscalía General del Estado y lo hace a través de videoconferencia, venga y esté pavoneándose aquí en San Borondón, aquellos intermediarios que se llevan entre $2 y $4 por barril? Señora fiscal Ruth Palacios, llame a declarar a Enrique Cadena Marín, inicie el proceso y disponga prisión preventiva para Rafael Correa y más de 20 exfuncionarios que están involucrados en esta, que es la mayor trama de corrupción de la historia. Fernando, 2.000 millones de dólares se llevaron. Pero de exhortos nos hemos llenado durante los últimos años y no pasa nada, la justicia no actúa. De allí que se plantee la necesidad de una comisión internacional contra la impunidad. Pero en relación a esto, quiero invitarlo a escuchar lo que dijo Manfredo
Alfredo Marroquín, representante de Transparencia Internacional. Esa independencia que tienen los investigadores que vienen de fuera es la que hace que se vuelva incontrolable para los poderes nacionales una comisión de esta naturaleza. Yo por eso digo que felicito al pueblo ecuatoriano, porque yo difícilmente veo que algún gobierno del mundo quiera replicar la experiencia de Guatemala, porque los resultados están a la vista. Empresarios, políticos, incluso sindicalistas, dirigentes sindicales, de todo tipo, miembros, dueños de medios de comunicación, de todo hay procesados por delitos de corrupción. Ayer la Asamblea Nacional debía tratar un proyecto de resolución para insistirle al presidente Moreno en la constitución de la Comisión de Lucha contra la Impunidad en cooperación con la Organización de Naciones Unidas, y adivinen qué pasó. No hubo quórum. Fernando, los temores que expresa Marroquín se replican en el Ecuador. ¿No se quiere una entidad que investigue a fondo porque podrían verse muchos involucrados allí? Difícilmente el diablo se va a cortar las uñas a sí mismo. Aquí hay, reitero, un pacto de impunidad. Y tengo que decirle con mucho dolor, reconozco los cambios que ha impulsado el presidente Moreno, pero tengo que ser categórico. Hay un pacto entre los grupos poderosos, mafiosos, que están en el gobierno de Lenín Moreno, con los sectores transnacionales offshore y con poderosos sectores de la justicia para impedir que la Comisión de Naciones Unidas venga al país. Este es un clamor nacional y el presidente Moreno le ha dado las espaldas a este clamor de los ecuatorianos. Ha traicionado su palabra. Los ecuatorianos exigimos que venga una Comisión de Naciones Unidas, pero los grupos mafiosos son más poderosos. ¿Y cómo pueden venir? Vea usted lo que acaba de hacer el presidente Moreno. Firmar una nueva línea de crédito con China y dice que son los intereses más bajos de la historia. Déjeme decirle, presidente, que se ha equivocado. Es falso. 6.5% de interés es uno de los intereses más altos de la historia. Yo conozco Lenin. Existen ofertas de financieras internacionales y de petroleras que le han planteado al gobierno del presidente Moreno recomprar la deuda a China y Tailandia con el 3% de interés. 3% de interés, y que se libere todo el petróleo para venderlo a precio de mercado. Pero ¿sabe quiénes lo impiden? Los intermediarios y los representantes de los intermediarios que están en el gobierno de Lenín Moreno. Fernando, brevemente, usted presentó una denuncia en contra de Rafael Correa y ha pasado a una nueva etapa procesal. Ayer asistí a la Fiscalía a rendir la versión. Es por robo calificado contra Rafael Correa y 45 funcionarios y exfuncionarios a raíz del allanamiento a mi casa, donde se robaron más de 8.000 documentos de corrupción. Y debo decir al país que ese mismo día en que presenté la denuncia, el 22 de noviembre del 2018, la policía, el comandante de la policía reportó una amenaza de muerte con explosivos en contra de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. Fue el comandante de la policía quien, a través de una fuente de Colombia, señaló y presentó a la fiscal general del Estado para que se investigue este caso gravísimo. Justo ese día en que se presentó esta denuncia, y días después presenté un reportaje que no le gustó mucho al gobierno sobre la compra de muebles que acabaron en la casa del actual presidente en Ginebra. Fernando Villavicencio, gracias por venir a Contacto Directo. A usted, Lenín. Bien, y así concluimos. Y a nuestros televidentes, el equipo de Contacto Directo les desea una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Lenín, para ti también feliz Navidad. Igualmente para ti, Samantha, y para nuestra audiencia, que este 24 de diciembre tengan una noche buena, sobre todas las cosas, con paz en sus corazones. Importante.